Presentar a nuestro invitado expositor, el doctor Alejandro Garay Legarda, originario de la ciudad de Guaymas, Sonora. Es secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado en Historia Económica Latinoamericana y Globalización por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Ha sido profesor titular de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, profesor asociado al Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor visitante de San Diego State University en California State Polytechnic University, Pomona, y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido secretario de Desarrollo Económico del Estado de Baja California, director adjunto del Centro de Investigaciones del CONACYT, rector de la OEC, secretario académico de la ANUIES y gerente de fondos de fomento económico del Banco SH, región noroeste. Su trabajo ha sido reconocido con el mérito profesional en Ciencias Sociales en 1996 y mérito académico en Ciencias Sociales en 1997, ambos por la OEC. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias en 2000, hombre del año 2006 del periódico Z, miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política en 2009, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 de 2013 a 2022, doctor honoris causa por la Universidad de Sonora en 2016, el Teaching Excellence Award por Latinoamérica región 2018, por la acreditación Council of Business School and Programs, el mérito económico 2019 de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y como miembro de la Academia de Ciencias de Baja California en el 2020. Le cedo el uso de la voz a nuestro invitado el día de hoy. Le doy la vuelta. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Son tiempos propicios para platicar sobre los retos, ¿no? Un tema que a todo el mundo les interesa sobremanera, como es la economía. Yo quisiera, además de agradecer su invitación, comentándoles que la historia económica que estamos viviendo el día de hoy es una historia que ya conocemos. No es una historia diferente. Lo que tiene ahora es un impacto distinto, sobre todo de carácter mediático. Pero Tijuana se ha hecho, la economía de Tijuana se ha hecho sobre la base de crisis recurrentes. No es la primera vez que enfrentamos una situación complicada. Lo único es que es diferente. Pero por alguna extraña y motivadora razón siempre tenemos la posibilidad de estar superando. Yo les preparé una presentación, ¿cómo la muevo así? Sí. Ahí está. Yo les preparé una presentación donde les muestro 3 momentos críticos en la historia económica de Tijuana, que es el 2004, el 2009 y ahora el 2020, ¿no? Donde la economía ha resentido momentos difíciles por razones diferentes todas. Una fue por los temas los estructurales relacionados con la famosa devaluación, el error de diciembre, y otros temas adicionales. Luego vino la crisis inmobiliaria. Antes de eso tuvimos el impacto de las Torres Gemelas. Ahora tuvimos la pandemia. En fin, lo que yo quisiera destacar es que en la medida que Tijuana es una ciudad transfronteriza, cuya economía depende en muy buena parte del flujo circular que tiene con la economía de San Diego. Invariablemente cualquier cosa que pase en la economía global o en la economía norteamericana le va a impactar. Siempre seremos primer frente. Y esas son las circunstancias que vive una ciudad que ofrece tantas oportunidades de bienestar, o al menos lo hacía hace muy buen tiempo, donde era bien usual para muchos que venimos de fuera venir a que nuestros padres nos dijeran que si íbamos a Tijuana y trabajábamos y nos metíamos en problemas, prosperaríamos. Era como una especie de ley, era como un faro de esperanza
donde finalmente terminó siendo así como el faro que guiaba el rumbo de miles de mexicanos que nos hicimos tijuanenses de muchas formas, ¿no? Y por eso somos una ciudad cosmopolita con tijuanenses de todas partes de la República. Entonces el tema de la crisis, pues si bien siempre hay que estar organizándonos para resolverlo, siempre también hay que estar pendientes qué nuevas oportunidades nos está ofreciendo, ¿no? Porque es la única forma de vivir lo más tranquilamente posible y también ubicarnos en el contexto que nos está tocando vivir. Son temas que nada tienen que ver con la propia economía de Tijuana ni con sus habitantes, pero sí tiene que ver con un modelo de desarrollo que estamos muy empeñados en resolver y que, como ven ustedes, es recurrente, ¿no? Yo puse las rayas ahí, las líneas, para que ustedes observen cómo después de una crisis hay un rebote invariablemente, ¿no? Es como cuando uno está muy enfermo y al día siguiente se alivia y uy, se ve uno rezano, ¿no? La verdad las cosas que rebota se llama, y luego ahí viene otra vez para abajo, vuelve otra vez la enfermedad y ahí viene otra vez para abajo. Cada que rompes el círculo o comes pan o comes azúcar o haces todo lo que no debiste haber hecho, ahí vas para abajo otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa con una economía? Lo mismo que con una familia y con un cuerpo, que si quieres resultados diferentes, tienes que tener actitudes y hábitos diferentes. Y el tema que Tijuana está observando en los últimos años, los últimos 15, 20 años, es que salimos de una, volvemos con el mismo patrón, con la misma forma, con el mismo estilo, y no terminamos por entender que Tijuana nos regala muchas más oportunidades, siempre y cuando queramos verla con una visión más bondadosa, más humana, más incluyente, más solidaria, más cercana del tipo de mexicanos que aquí habemos. Y yo voy a empezar diciendo ese tema. El mexicano típico de Tijuana es un mexicano emprendedor. Todas las personas que por alguna razón dejaron sus familias, sus lugares de origen y cambiaron a vivir a Tijuana buscando vivir mejor, son emprendedores. Es exactamente la misma conducta que la que tiene una persona que vive asalariada y un día dice, me voy a aventar. Es exactamente lo mismo que pasa cuando alguien vive en Guaymas, Sonora y dice, ¿sabes qué? Ya me voy para allá. Es lo mismo que le pasó a Pilichi y a Pollo y a todos. ¿Por qué? Porque hay lugares del país que ya no dan, que su economía está tan acotada que no dan para poder vivir mejor. Y la gente, por lo general, no se conforma. Y nadie debería exigirle a nadie que se conforme. No es compatible con la condición humana. Ahora bien, Tijuana es una economía muy, muy interesante. Desde un punto de vista empresarial, el 87% de nuestros empresarios son microempresarios. Es decir, la mayor parte de nuestros negocios se mueven de 0 a 10 empleados. Este 87% vive con el 11% de la riqueza que generamos. Se quedan con el 11%. El 1% de las plantas globales que viven aquí se queda con el 61%. Entonces, lo lógico es que se observe un comportamiento similar a lo de las familias, donde cuando algún padre tiene un consentido y por alguna razón le da más a uno que al otro, y no deja que las libres fuerzas del esfuerzo muestren quién es quién y que se haga un ambiente justo. Entonces, es evidente que hay una dinámica empresarial aquí que concentra mucha riqueza y que no la hemos visto porque como pues a todos nos gusta hablar de política y economía, pero en general se escucha poco, ¿no? Es como cuando uno se medica solo. Ay, sí, tengo un dolor aquí. No, pero yo me voy a dar un tecito, voy con un médico. Y lo mismo pasa con la economía, pues vaya con un economista, ¿no? Habemos de todo, por supuesto, igual que en la medicina. Pero hay una cosa muy importante que reconocer. Con los años, la riqueza que se genera en Tijuana, que pudiera ser quizá la misma o más que la que cuando algunos jóvenes de aquí llegamos hace mucho tiempo, pues está más concentrada, más peleada, más mal distribuida. Y eso pues hace que todos tengamos que trabajar más, aunque no necesariamente ganemos más. Entonces tenemos esa primera condición. Muchos se quedan con poco y pocos se quedan con mucho. Y esa, como hay
como hay muchas canas en esta mesa, pues esa como que ya se la sabe, ¿no? Es una historia recurrente que necesita pues, respuestas recurrentes. Uno de los más interesantes elementos y que tienen que ver con una postura que hoy tenemos es que nosotros vamos a apoyar todo lo que haga la industria maquiladora, porque la maquiladora es parte de una solución. Pero también la maquiladora nos está generando una situación complicada. En la búsqueda de sus patrones de ganancias, prácticamente el margen de utilidad promedio de ellos es de entre el 70 y 80%. Si estuviéramos en Estados Unidos, una empresa que tiene 40, 50% de utilidad es una empresota ultra eficiente. Del otro lado de la frontera, buscar 15, 20, 30% de utilidad es sensacional. Pero aquí estamos operando con 80% de utilidad. Y siendo centros de costos, pues entonces tenemos un apachurradero de los salarios, las remuneraciones, que aunque todos lo sabemos, todos los pasamos por alto. Entonces es muy natural que una persona que viene, trabaja en la maquiladora, no dure mucho y que tengan altas tasas de rotación, por la simple y sencilla razón que llega el momento en que llegar con 2,000 pesos a la semana a la casa y llegan los niños y quieren pizza, pues no es suficiente. Quiere ir al cine, pues no es suficiente. Quiere el gasto de la esposa porque cuida a los niños, si no trabaja ella también, pues no es suficiente. Y tarde o temprano, como todos hemos vivido en casa, le dice la esposa al marido, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Dónde hemos oído? ¿Quién no ha oído eso? ¿Por qué no entendemos la historia económica del movimiento laboral en eso? Pues se tienen que salir. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Un emprendedor por necesidad. Se sale, pone un changarro sobre ruedas. Y como no hay una organización en torno al reconocimiento de la actividad emprendedora como algo central, como algo importante, a pesar de que existe entre nosotros, pues es una informalidad muy interesante. Entonces, ahí en primer lugar, yo creo que el tema de las remuneraciones de las maquilas debería ser más justo como era antes. Yo recuerdo algunos años en que trabajar una maquila te permitía vivir bien. Ahora cuando no hay trabajadores, los traen de otra parte del país, tienen unos meses por aquí y a los meses se dan cuenta que por ahí no es y pelan. Entonces pero fíjense que con el tiempo las sociedades aprenden y ya no vienen tan seguido. O sea, no vienen tan seguido que la PEA de Tijuana ya no está creciendo a la vez. Siempre crecimos, durante muchos años crecimos más que la PEA nacional y ahora ya no lo hacemos. Es decir, tenemos muy baja tasa de desempleo y tenemos un menor ritmo de crecimiento de la población económicamente activa. Entonces es obvio que hay una tendencia al alza de los salarios. Y esto se está dando a través de dos fenómenos. Uno, se van a la informalidad o empieza la rotación. Se cambian por 50 pesos de trabajo. Entonces esto está debilitando la consolidación de una cultura laboral que haga crecer la lealtad de los trabajadores a los negocios, porque no sienten que se les trate como normalmente se espera, ¿no? Que un empleado puede llegar a ser parte de la familia, de un negocio, para que esto se mantenga. Entonces, muchos de los cambios laborales empiezan a generar una conducta social diferente. Modifican nuestras formas de ser y ver las relaciones humanas y sociales. Y sobre todo que hay pesos. Miren, a mí me llama mucho la atención que se ponga a veces a la industria maquiladora como el eje de la actividad económica de una ciudad como esta, cuando comercio y servicios siguen siendo el 54% de la economía, como siempre fue. Tijuana nació como una ciudad de comercio y de servicios. En tiempos duros, siempre comercio y servicios ha salvado la ciudad. Y sin embargo nos movemos con políticas económicas en torno a la inversión extranjera, que como repito, es muy importante y yo siempre estoy muy agradecido por lo que hacen, pero creo que a veces olvidamos la vinculación o el interés de la clase empresarial más importante y amplia de esta comunidad, que es la micro y pequeña. Los empresarios micro y pequeños representan juntos el 97% de nuestra clase empresarial. Y sin embargo, nuestras políticas no están orientadas a este amplio
grupo de personas. Entonces, ahí tenemos, las micro y pequeñas empresas generan el 35%, las pequeñas el 19%, entre ambas genera el 54% del empleo, la maquila solo genera el 23%. Y sin embargo, ahí andamos correteando qué va a pasar, quién vende el terreno, pues hay una furia inmobiliaria, ¿no?, en torno a ese tema. Y la verdad de las cosas es que la menor estructura salarial de la ciudad está en ese sector. La gente que trabaja en el sector salud, en la zona río, en otras partes, gana muy bien, muchas veces. Los que ganan en comercio también. En fin, creo que es cuestión de poner los puntos sobre las IES. No hay nada bajo el sol, todo está claro, todo es bonito. Hay un sector pujante también, como es el inmobiliario, genera muchísima actividad, un flujo importantísimo, efectos multiplicadores también, y sin embargo, pues ahí andamos también con las dudas. Ahora bien, con todos estos temas que han ido disminuyendo el nivel de bienestar de la población trabajadora de Tijuana y cambiando sus conductas sociales, hay que decir que los incentivos para venir a Tijuana siguen vigentes, porque Tijuana es el tercer estado, está en el tercer estado con el mayor porcentaje de personas que pueden comprar la canasta alimentaria. Todavía Baja California es un estado atractivo para venir. Sin embargo, sí ha cambiado mucho la cultura. Como venir aquí, en el mejor de los casos, te da un sueldo de 11,000 pesos si llegas a tener la mejor condición salarial posible en una empresa maquiladora o en otra cercana a ellos, pues entonces lo que estamos viendo es un incremento del espíritu emprendedor. La gente está crecientemente buscando ganarse la vida no como empleado, sino como emprendedor, haciendo su negocio, metiendo su iniciativa, haciendo valer los oficios, y entonces esto ha generado un boom de los oficios. Un plomero puede vivir con mucha más decencia que un egresado de licenciatura, simple y sencillamente porque tiene un oficio que es útil y porque no está sujeto a una relación asalariada, sino al mercado libre de servicios. En cambio, un jovencito recién egresado, pues no sabe por dónde jalar, pues a fuerzas tiene que entrar a un embudo donde si le pagan una cantidad que no tenga nada que ver, se la tiene que aguantar, bajo el argumento de que no te puedo pagar más porque no tienes experiencia, y no tienes experiencia porque ya se lo saben, ¿no? Así que, entonces esto está generando una situación compleja para Tijuana y grandes retos, ¿no?, en términos de ¿qué apoyamos? ¿Cómo hacer crecer el empleo? ¿Lo hacemos crecer el empleo creando más fuentes de trabajo? ¿Estimulando eso? ¿O estimulando emprendedores, ¿no?, que compitan abiertamente por los trabajadores, pagando lo mejor posible? Yo recuerdo que hace 45 años que yo llegué a Tijuana, así era el juego. El juego era, trabajabas donde te dieran lo mejor posible. Y esa era la fuente de bienestar. El empleo era una fuente muy importante de bienestar. Uno ganaba bien y si querías ganar mejor, trabajabas más y lo lograbas. Tan sencillo como eso. Y ahora las reglas han cambiado. El mercado laboral fue trastocado por prácticas colusivas en estrategias de remuneraciones, pero como yo siempre suelo decir, el ser humano tiene más salidas que un cerco viejo. Y entonces la tendencia a emprender, si la gente no recibe lo que considera justo por 8 horas o por más horas de extras, pues la gente emprende. Y como dicen mis colegas sinaloenses, ¿no?, a veces vale más un día de comercio que 30 de trabajo. Y entonces, pues emprender en el sector comercio y servicios seguirá siendo un estímulo impresionante, y quien tenga un oficio también. Entonces, cuando platicamos en el municipio sobre qué política pública seguir para ayudar a que la gente viva mejor, tenga mayores estímulos, sienta que el gobierno le puede ayudar, pues, apostemos a los emprendedores. Y apostemos a los emprendedores, pues, que menos tienen, pero que más ganas tienen. Lo hacen sin dinero, que no lo hagan con un piquito. Entonces es una política súper barata, súper efectiva, súper humana, súper incluyente, súper comprensiva. O sea, tiene todos los súpers a su favor. Apoyar la empresarialidad. Por eso estamos muy entusiasmados en abrir Fondos Tijuana con una política de apoyo
a los micronegocios de los sectores populares, sobre todo porque al hacer crecer la economía en los sectores populares, también generamos fuentes de empleo y riqueza ahí, y sobre todo abatimos problemas de seguridad. Muchos de los problemas de seguridad se asocian con el tema de la pobreza, la carencia de recursos. Entonces, pues démosle respuestas estructurales. Pero también atendamos a los jóvenes. Hoy tenemos una generación de jóvenes bien atendidos por sus padres, que gracias al esfuerzo y sacrificio de sus padres tuvieron una educación de muy buena calidad. Baja California tiene una educación de excelente calidad, por competencia. Ha sido lo público y lo privado aquí consiste y compite con mucha decencia. Entonces imagínense a jóvenes a los cuales se les educa bien, se les da lo mejor, ven el esfuerzo de sus padres, tienen las mejores oportunidades, pero pues salen y siempre no. Los mandamos a experiencias internacionales, hacen prácticas profesionales, servicio social, les pedimos todo, ¿no? Hasta 10 les pedimos. Y pues fíjate que nomás hay 8,000 pesos para ti mientras aprendes. No te voy a dar ni los 2 mínimos, y lo he visto. Entonces, chamaco, pues, papá, mamá, voy al Bajío. Se nos empiezan a ir los jóvenes, pues para eso hicimos una buena educación, para tener talento disponible, remunerarlo bien. Pero como ya son muchos, no resistimos la tentación de la avaricia. Ya, bájale un poquito, cámbienles el discurso. Los plebes se van y vuelan, y con muchas ganas, y lo hacen porque además les enseñamos a volar. Entonces hay que generar, vamos a complementar los fondos de emprendedores para ello, porque hemos visto ya muchos casos de jóvenes que aún sin apoyo, pues ya están haciendo iniciativas emprendedoras, la mayor parte con cargo a la familia también, ¿no? El amor de los padres es inacabable. Los apoyan para estudiar, los apoyan para que vayan a su estancia internacional, los apoyan como pueden para que hagan la mejor práctica profesional, y cuando ven que sufren con tal de que no se vayan hasta donde puedan, les abren el garage para que pongan su negocio. Es impresionante la cantidad de amor que hay en las prácticas económicas y emprendedoras de ahora. Y yo no entiendo por qué no se puede ver eso. A mí me parece tan lógico, tan sencillo de ver, y pues alinear los recursos. Yo he platicado con muchos grupos, sectores de emprendedores y empresariales de la comunidad, y todo el mundo está de acuerdo en que tengamos un cambio de actitud hacia el emprendimiento. Que podamos ver hasta el empresario más humilde que hace rejas o el que hace plomería como un hombre de empresa, como la posibilidad de que algún día ese pequeño emprendimiento termine siendo una gran empresa, como muchas de las grandes empresas que hoy tenemos empezaron siendo. Que no nos afrentemos del pasado ni de la historia, y que podamos tener una política de apoyo permanente al emprendimiento, hacia a través de jóvenes educados, con mucha iniciativa y mucho cariño y apoyo y capital, ¿cómo le llaman? Capital humano atrás, o gente que tiene un oficio, que se ordena, que aprende a ser cuidadoso y disciplinado, y que igual hace rejas, hace servicios de plomería, pone techos, y de todo. Entonces, todo eso, reconocerlo como actividad emprendedora o como microemprendimiento, nos da una visión de juego diferente con los mismos recursos que tenemos. Todo está en cambiar nuestra forma de ver la economía, y en vez de ver a los microempresarios como parte de un problema social que tiene que ser atendido por la política social, verlo como parte de una política empresarial que suma fuerzas al movimiento emprendedor y empresarial social, con todos aquellos que desde la más humilde posición decían hacerlo. Así que sobre esta base, pues yo les estoy presentando aquí. Hoy Tijuana tiene un gran reto, tiene un gran dinamismo económico, pero tiene un modelo económico que no privilegia a una fuente muy importante de inversión que está en el mundo, en el 97% de los empresarios, que son los micro y los pequeños empresarios. Si en vez de andar buscando, o si en vez de tan solo andar buscando inversiones fuera de nosotros, nos concentráramos también en apoyar
los pequeños emprendimientos locales, pues también podríamos sumarnos. Hay un viejo chiste en la cultura sonorense donde dicen que María Félix tenía una gran comunicación con su empleada y ella le admiraba muchísimo un abrigo que tenía. Y le decía, qué bonito su abrigo, le decía la empleada María Félix, le decía, sí, hija, me costó uno de a mí. Y un buen día llega la mujer con un bonito, la empleada, con un muy bonito abrigo. Y le digo, ay, qué bonito tu abrigo, mi hija. Sí, patrona, me eché 1000 de a uno. Es decir, los 1000 se pueden completar de muchas formas. Y solo es cuestión de tener una visión diferente. Tenemos aquí 97 microempresarios, micro y pequeños por cada 100. Mucho podríamos hacer para poder sumar todos esos esfuerzos en una dirección ordenada y que pudiéramos construir una dinámica de inversión mucho más incluyente, mucho más comunitaria, mucho más preocupada, mucho más solidaria, que nos permitiera también entender que la economía no nomás se trata de dinero, se trata de cómo circula ese dinero, cómo se distribuya, cómo reparta, cómo fluya. Si fluye mucho, hay mucha economía. Así, si haya mucho dinero y está concentrado como aparece ahorita, pues, si haya mucho dinero, no va a haber mucha economía. Por eso tenemos recurrencia en el patrón de crecimiento. Salimos de una crisis, ahí vamos para abajo otra vez, parece resbaladilla. Terminamos el arenero, y ahí vamos a subirnos otra vez, ahí vamos al arenero. O sea, ¿por qué? Porque no se cambian las bases estructurales del emprendimiento.